que sí. Así que arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a finalizar el capítulo 8. El final del capítulo 8 de la carta a los romanos es el final de la segunda sección importante de esta carta y que es el clímax de toda esta sección. Recordemos que la primera sección de la carta se encarga de explicar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué la necesitamos? ¿Y cómo podemos obtenerla? Pero la segunda sección, que abarcan los capítulos 5 al 8, se enfoca más en lo relacional de nuestra fe, en la parte participativa, relacional, personal de nuestra fe con el Señor. Que ahora que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora nos gloriamos en los sufrimientos, nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en la gloria futura que habrá de manifestarse. Que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Que ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en medio de nosotros. Que ahora el Espíritu intercede por nosotros. Y como vimos el día de ayer, que Dios para sus hijos dispone todas las cosas, sean las buenas o las malas, para nuestro bien. Porque Él nos ha llamado con un propósito: ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Así que podemos decir que todas las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las va a usar para nuestro bien, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Que los sufrimientos presentes en nada se comparan con la gloria futura que habrá de manifestarse. Que hasta la creación gime como nosotros gemimos y como el Espíritu gime esperando la redención de todas las cosas. Así que en esta segunda sección nos ha mostrado distintas categorías, distintas características, distintos beneficios de aquel discípulo que correctamente está en Cristo y que ahora tiene vida eterna y que ya no hay condenación para él. Por lo tanto, en los versículos que vamos a leer hoy, que son los versículos 31 al 39, Pablo va a exaltar a Dios y va a exaltar su amor hacia nosotros y nos va a mostrar qué tan importante es recordar diariamente, a la luz de todo lo que hemos visto del capítulo 5 al 8, de que tenemos que recordar de que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que no hay nada que nos pueda separar en Cristo del amor de Dios. Por lo tanto, lo que va a hacer Pablo es recitar una alabanza a nuestro Dios y que nos va a ir mostrando ciertas verdades que tenemos que recordar esta mañana para aquellos que estamos en Cristo. Y también mostrarle a aquellos que aún no están en Cristo lo que se están perdiendo por aún no haber estado en Él. Así que entremos al texto como tal. Hoy día sí estoy haciendo una introducción un poco corta porque hay varios versículos que quiero leer con ustedes. Leamos el versículo 28 al 30 que estudiamos el día de ayer, solamente para entrar en contexto y luego sacarle el jugo a los versículos 31 al 39. Pablo se acerca a la culminación de este capítulo, de esta sección, diciendo lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Versículo 31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me encantan estos dos primeros versículos porque estos dos versículos nos hacen reflexionar a nosotros esta mañana. Pablo, después de haber contado las misericordias de Dios, lo que tenemos en Cristo ahora, dice, ¿qué más podemos decir de todo lo que hemos dicho desde el capítulo 5 hasta ahora? Que si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Me encanta que Pablo pone, si Dios está contra nosotros. Ese sí es importante. O sea, si tú realmente has puesto tu confianza en Cristo, si tú realmente te has arrepentido de tus pecados, como lo hemos ido viendo desde el capítulo 1 hasta ahora, y Jesús es tu Rey, tu Dios, tu Salvador, si Dios está por ti,
¿quién va a estar contra ti? O sea, una persona más Dios marcan la diferencia. No hay nadie que pueda estar contra ti. Por lo tanto, el discípulo tiene que entender de que en Cristo Dios está a su favor y que al estar Dios a su favor, no hay nada ni nadie que pueda estar contra él, porque no hay nada más grande que Dios. Por lo tanto, esta mañana tenemos que detenernos en este verso y recordar lo siguiente: no debo temer. ¿Por qué debería temer? Si Dios está a favor mío. Dios me ha rescatado, Dios me ha adoptado, Dios me ha justificado, Dios me ha dado su espíritu, Dios me guía, Dios me protege, Dios está a favor mío. Por lo tanto, ¿por qué debería temer? ¿Quién puede estar contra mí? Nadie. Y esto Pablo lo va a seguir desarrollando en el transcurso de los versículos. Y Pablo agrega un poquito más y dice, pero nuestro Dios, noten esto, si no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Dios el Hijo vino a este mundo para morir por nosotros. Y esto Dios lo hizo por amor a nosotros. O sea, noten el amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo puedes dudar de que Dios te ame? Si tú estás en Cristo, tú estás en el amor de Dios, estás en un lugar de gracia inamovible. Esto lo vimos al principio del capítulo 5. Cuando vimos que ahora estamos en esta gracia firme donde nadie nos puede sacar. Es un lugar de bendición en Cristo, donde el amor de Dios está manifestado constantemente hacia nosotros en la persona del Hijo. Por lo tanto, Pablo nos hace reflexionar esta mañana. Sea lo que sea que estás pasando, o pasarás, o hayas pasado, tienes que recordar que Dios está a favor tuyo. Y esto no lo debemos olvidar. Nadie nos va a poder separar del amor de Cristo, va a decir Pablo. Por lo tanto, si Dios está a favor tuyo, ¿quién contra ti? Y recuerda de que Dios te ha amado tanto y lo ha mostrado al que no escatimó, al que no ha frenado de enviar a su propio Hijo para que muera en tu lugar y en mi lugar. Así que aquí se puede ver claramente el amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo para venir a morir por nosotros. Así que ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros, que se ha manifestado en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Y por lo tanto concluimos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El texto mismo habla solo. Lo único que estoy haciendo es repetir lo que Pablo estaba diciendo. Por lo tanto, hagámoslo carne en nosotros, encarnicemos esta verdad el día de hoy. Si tú estás en Cristo, si Dios está a favor de ti, y solamente Dios puede estar a favor de ti si estás en Cristo Jesús, ¿quién va a estar contra ti? Nadie. Y eso es algo que tenemos que recordar todos juntos esta mañana como discípulos de Él. Por lo tanto, volvamos a leer el versículo 31 y 32 para entrar al 33 en adelante. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Somos sus herederos. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aquí Pablo suelta dos preguntas importantes. Después de haber dicho, mira, nuestro Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? O sea, todo lo que Él nos ha prometido, que somos herederos de su reino, coherederos con Cristo, todo eso lo tenemos seguro. ¿Por qué? Porque Él nos ha mostrado que nos ama tanto al punto que no ha escatimado ni a su propio Hijo. Ahora la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta obvia es nadie. La forma en la que Pablo pregunta muestra implícitamente que la respuesta es nadie. ¿Quién te acusará? ¿Quién el día de hoy puede acusarte a ti si estás en Cristo? Nadie. Y Pablo termina diciendo, Dios es el que justifica. Y hemos hablado en los primeros 4 capítulos de la carta qué significa ser justificado. Ser justificado significa ser declarado justo por medio de la fe. Cuando yo entiendo que soy culpable delante de Dios, que mis pecados me condenan, que si me muero el día de hoy, por mi propia cuenta no me puedo sostener delante de Dios. Si Dios me preguntara hoy, Horacio, ¿por qué te tendría que dejar entrar? Bueno, Señor, he hecho esto, esto, esto y aquello, pero también he cometido un montón de pecados. He roto tu ley millones y millones de veces. Por lo tanto, el Dios justo y verdadero no me va a permitir entrar a su presencia porque soy completamente culpable. Lo entiendo yo me doy cuenta, soy culpable. Por lo tanto, yo no puedo entrar
por mi propia cuenta la presencia de Dios, porque Dios es santo, justo y perfecto. Por lo tanto, necesito su ayuda para yo poder entrar ahí. Y la ayuda se manifiesta en que Dios viene y se hace hombre y toma mi lugar, porque me ama. Y muere y sufre el castigo que yo merezco. Pero no solamente eso, sino que Dios, al hacerse hombre, Jesús de Nazaret, vive una vida perfecta sin pecado, para que esa vida perfecta sin pecado sea atribuida a mi cuenta cuando yo creo en Él. Y eso significa ser declarado justo, ser justificado. Cuando yo deposito mi confianza, mi lealtad en Jesús como mi Dios y Salvador, la justicia perfecta de Él se atribuye a mi cuenta. Y el castigo que yo merezco por mi pecado, Jesús ya lo recibió por mí. Por lo tanto, ahora soy declarado justo delante de Dios. ¿Por mi propia justicia? No. La justicia de Dios que es atribuida a mi cuenta por medio de la fe. Y me encanta porque Pablo dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. Me encanta esto porque el énfasis está en Dios. Dios es el que justifica. Si alguien aquí esta mañana piensa que puede ser declarado justo por su cuenta, está errando en el blanco, se está equivocando rotundamente. El único que te puede justificar es Dios. El único que te puede declarar justo es Dios. Él ya hizo todo el trabajo para que pudiera suceder. Lo único que tienes que hacer tú es arrepentirte de tus pecados, dar un giro de 180 grados y poner tu lealtad, tu confianza, tu fe en Jesús. El momento que tú pones tu lealtad en Jesús como tu Dios, te bajas del trono tú y lo pones a Jesús ahí, Dios te declara justo. Hace un intercambio contigo. Ok, Horacio, ¿creíste en mí? El castigo que tú mereces, yo lo recibí en la cruz. Lo justo que no puede ser, yo te doy mi justicia. Te he visto con mi justicia. Ahora eres tan justo a mi vista como yo. Por lo tanto, ahora soy declarado justo. ¿Pero quién es el que justifica? Dios es el que justifica, por medio de la fe. Y aquí me encanta porque si te sientes condenado, sea por alguna persona o sea por algo espiritual que está pasando en tu vida que te hace sentir condenado por tus fallas, porque no das la talla, porque has pecado, etcétera, etcétera, Pablo te ayuda a reflexionar y hacerte la pregunta, ¿quién te condenará? Dios es el que justifica. Dios te ha declarado justo a ti y a mí por medio de la fe. Por lo tanto, ¿quién nos va a condenar? Dios ya nos declaró justos. Por lo tanto, no debemos sentirnos condenados. El apóstol Pablo, en el principio del capítulo 8, nos ha dejado claro que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Según lo que vimos en el capítulo 8 de Romanos, en la primera parte, porque Jesús recibió la condenación por nosotros en la cruz. Así que, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Jesús es el que murió. Más bien, el que resucitó, el que se sienta a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Me encanta porque en buena cuenta Pablo está contando, mira lo que ha hecho Jesús por ti. Ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado, ahora está a la diestra de Dios. Y no solamente eso, sino que está orando por ti. O sea, mira cómo Dios está a favor tuyo. Recuerda lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Quién te acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién te condenará? Jesús está orando por ti en este momento. Nadie te va a poder condenar. Jesús está orando en favor tuyo en este momento. Me encanta porque en los versículos anteriores, si hubiéramos leído todo el capítulo 8 de corrido, lo tendríamos más fresco. Pero en el capítulo 8, en los versículos anteriores, creo que es del 18 al 29, 18 al 27, más o menos, hemos visto que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora Pablo no solamente pone a la persona del Hijo, no solamente pone a la persona del Espíritu Santo intercediendo por nosotros, sino también ahora la persona del Hijo intercediendo por nosotros. Y se acuerdan que cuando vimos que el Espíritu intercede por nosotros, les dije, si el Espíritu intercede por ti, Jesús intercede por ti, ¿por qué nosotros deberíamos orar? Porque ya tengo a Jesús orando por mí, ya tengo al Espíritu orando por mí, ¿para qué oro yo? Y aparte Dios me dice que Él de antemano sabe lo que yo le voy a pedir. Y es porque la oración va más allá de presentarle una lista a Dios. Es tener intimidad con Él, es pasar tiempo con este Dios que está a favor tuyo, que ha muerto por ti, que no ha escatimado ni a su propio Hijo, que te justifica, que murió en tu lugar, que resucitó y que está orando por ti en este momento. Por lo tanto, este Dios que nos ama tanto y que está a favor de nosotros, al punto de morir en nuestro lugar, quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Por lo tanto, la oración es algo fundamental, porque cuando oramos, no estamos diciendo, uy, no hay nadie que ore por mí, por eso yo oro. No, el Espíritu ora por ti, el Hijo ora por ti, tienes hermanos en la fe que oran por ti también. Pero cuando yo me acerco a Dios, me acerco porque quiero pasar tiempo con Él. Sí, para pedirle cosas quizás, para pedirle perdón también,
pero sobre todo para pasar tiempo con este Dios que nos ama tanto. Y eso es lo que Pablo quiere concluir aquí. Recuerden el amor de Dios. Recuerden que Él está a favor de ustedes en Cristo Jesús, que Él ora por ustedes, que Él murió por ustedes, que Él los justifica, que nadie los puede condenar ni nadie los puede acusar. Así que si te sientes acusado o condenado el día de hoy y tú estás en Cristo, estás en una contradicción. No te sientas condenado. Jesús murió por ti. No te sientas acusado o acusada. Él te ha declarado justo, justa, por medio de la fe. Así que descansa en estas verdades. Es el amor de Dios que ha sido derramado a ti por lo que Él ha hecho en la cruz. Así que eso es lo que Pablo quiere llevarnos a reflexionar mientras leemos este texto y al culminar esa segunda sección de la carta. Sigamos leyendo un poco más. Pablo todavía tiene más cosas para decirnos. Miren lo que el texto dice. Déjenme ir al texto en la Biblia aquí y vamos al versículo 35. Dice Pablo, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas al matadero. Sin embargo, dice Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que Pablo está diciendo es, ¿qué cosa te puede separar a ti del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, espada. ¿Qué cosa te puede separar del amor de Cristo? Nosotros más bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acá hay dos cosas importantes que me vienen a la mente. La primera es que Pablo está mostrando una condición del cristiano que nunca tenemos que dejar de lado. El cristiano va a pasar en algún momento en su vida, o quizás durante toda su vida en algunos casos, estas cosas. Tribulación, hambre, desnudez, espada, etcétera, etcétera. Esto no es algo ajeno al mensaje de salvación, no es algo ajeno al pueblo de Dios. Hoy en día en nuestra parte del mundo, estas palabras son como que raras, ¿no? El cristiano no debería pasar tribulación, hambre, desnudez, espada. El cristiano no debería pasar eso. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen, no, que ahora estamos en un tiempo de prosperidad, que si no tenemos dinero es porque nos falta fe, si estamos enfermos es porque no tenemos la fe suficiente para ser sanados, etcétera, etcétera. Esos son falsos maestros. Lo que nos enseña la Escritura es que el pueblo de Dios, al igual que su Señor, en este mundo va a pasar estas cosas. Hay veces que de una manera mucho más fuerte y hay veces que, como en este lado del mundo, de una manera muy pequeña. Para nosotros, a veces la mayor tribulación es que nuestra familia se burle de nuestra fe. Pero Pablo nos está mostrando una realidad. Ser discípulo de Cristo implica estas cosas. Ahora, cuando estamos pasando por estas cosas, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el pasar por estas cosas significa que Dios no me ama? ¿Significa que el amor de Dios me ha abandonado? Y la respuesta es no, un rotundo no. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? Nada. Es más, el Salmo, no me acuerdo, creo que es el Salmo 22, que Pablo cita aquí, es un salmo donde se muestra que el pueblo de Dios, el Israel del Antiguo Testamento, pasaba por estas cosas. Somos como ovejas llevadas al matadero. O sea, es algo consistente con la historia del pueblo de Dios. Pero en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que murió por nosotros, por aquel que nos dijo que íbamos a pasar por estas cosas. Bienaventurado, dice Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando ustedes pasen por persecuciones, cuando sean insultados por causa de mi nombre, cuando sean muertos por causa de mi nombre. Bienaventurados porque a ustedes les espera un gran galardón. Porque así como mataron a los profetas en el Antiguo Testamento, ustedes también van a pasar tribulación. Pero eso es porque mi amor los ha abandonado, diría Dios. Para nada. Eso es parte del caminar conmigo. Porque yo pasé por esto, ustedes también lo pasarán. Pero mi amor siempre va a estar para con ustedes en medio de tribulación, hambre, desnudez, espada. Si estás pasando por algo así, que quizás no, tienes que recordar que el Señor te ama y que su amor nunca te ha abandonado. Sea lo difícil que estés pasando. Porque para nosotros, la palabra tribulación puede significar algo que Pablo se podría reír de nuestras tribulaciones. Porque nosotros hemos crecido en comodidad. Por lo tanto, nuestras tribulaciones pueden ser risibles para los cristianos de la antigüedad. Pero vienen a ser tribulaciones de todas maneras. Por lo tanto, si estás pasando por alguna tribulación, sea la que sea, ¿Dios te ha dejado de amar? No, Dios te sigue amando y te está guiando y va a usar todo para bien, como vimos en Romanos 8:28.
Así que el amor de Dios no te abandonó. Más bien tienes que recordar lo siguiente. En Cristo Jesús eres más que vencedor. Eres más que vencedora. ¿Por qué? Por medio de aquel que te amó. Él es el que te ha dado la victoria. ¿Quién es el vencedor? Es Jesús. Pero ahora como nosotros estamos en Él, nosotros nos volvemos más que vencedores. Porque Jesús venció a la muerte. Porque Jesús nos va a dar su reino. Por lo tanto, somos más que vencedores a pesar de todas las dificultades que podemos pasar en este mundo. Nos espera la gloria, nos espera un reino venidero. Y por eso lo anhelamos. Esa es nuestra esperanza. Así que nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Y esa es la verdad que Pablo quiere que nosotros volvamos a reflexionar mientras leemos estos textos. Pablo llega a la parte cúlmine en los últimos dos versículos, 38 y 39, donde Pablo pone la cereza en el pastel del amor que Dios nos ha dado ahora a nosotros en Cristo Jesús. Y lo va a expresar de la siguiente manera. Vamos al versículo 38 y 39. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo pone la cereza en el pastel diciendo, no hay nada creado, ni ángeles, ni demonios, ni seres espirituales que gobiernan el mundo, ni potestades, ni principados, nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo creado nos puede separar del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nada en este mundo que pueda hacer que Dios te deje de amar. Hay algo que siempre he repetido anteriormente y que es bueno repetirlo esta mañana. Dios en Cristo Jesús nunca te va a amar más y luego te va a amar menos. No hay momentos donde Dios dice, ay, cuánto amo Horacio, y luego, no, hoy día no te amo mucho, Horacio, por lo que has hecho, por tus fallas, porque no has dado la talla. Si te portas mejor, si llegas a ser excelente, ahí te voy a amar más. No, en Cristo Jesús Dios nos ama exactamente igual. El día que tú pusiste tu confianza en Cristo, Dios te ama al igual que ama a su Hijo. El día de hoy, sea que has crecido en la fe, o sea que no, y que tienes que pedirle al Señor ayuda para seguir creciendo, Dios te sigue amando exactamente igual. El amor de Dios a nosotros en Cristo Jesús no ha cambiado. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dios te sigue amando exactamente igual a ti desde el momento que tú creíste en Él. Ahora, esto también nos lleva a soltar una invitación. A aquellos que capaz están por aquí o verán esta enseñanza o leerán este texto en el transcurso de los años, de los días, los meses, no lo sé, de que eso es lo que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Pero es algo que tú te estás perdiendo por no estar en Cristo Jesús. Sí, adelanto, seguir al Señor no es para cobardes. Seguir al Señor no es sencillo. Seguir al Señor es tomar el camino estrecho, el camino que es incómodo pasar. El camino ancho lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida. Y es el camino que Jesús nos ha dado a nosotros. No hay mejor camino que ese, pero no es para cobardes. Cuando Pablo dice tribulación, hambre, espada, etcétera, etcétera, te está adelantando que si tú lo sigues puedes pasar eso, pero que su amor hacia ti nunca te va a dejar y que Él va a estar contigo en medio de todas estas cosas y que Él te ha dado ejemplo porque Él ha pasado por eso antes que tú. Si el mundo despreció a nuestro Señor, ¿por qué no nos tendría que despreciar a nosotros? Sería tonto pensar lo contrario. Pero Dios te está invitando a entrar en ese lugar de amor. Si tú no has entrado en ese lugar de amor, la invitación está puesta delante de ti. Lo único que tienes que hacer es reconocer que tú eres culpable delante de Dios, que eres indigno delante de Él, pero que Él te está otorgando en este momento, en este lugar, su salvación, su gracia, su amor, su justicia, para que tú ahora seas su hijo, su hija, y puedas pasar la eternidad con Él y puedas experimentar aquí en la tierra y por la eternidad su amor. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es, a partir de hoy, Señor, tú vas a ser mi Señor. Ya no simplemente Señor por Señor, sino ahora tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo te voy a seguir, quiero caminar contigo, quiero obedecerte, ayúdame a conocerte más. Tomo la decisión el día de hoy, así como la tomó Pedro, Pablo, la tomaron todos los apóstoles y los discípulos, voy a empezar a caminar contigo. Dejo todo atrás, te sigo a ti, guíame tú en el transcurso de mi vida hasta que tú vengas por nosotros. El día que tú tomas esa decisión, todo lo que acabamos de leer esta mañana es para ti, al igual que ya lo es para nosotros.
Y si tú ya eres alguien que sí has creído en Cristo, pero te has sentido condenado, acusado, con falta de amor de parte de Dios, etcétera, etcétera, que este texto lave tu mente y te haga entender, si Dios está a favor tuyo, ¿quién va a estar contra ti? Nadie te va a condenar, nadie te va a acusar, ni nadie ni nada te va a poder separar del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que la frase final es, Dios nos ama. Recuérdalo, atesóralo y vívelo. Ese es el devocional que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que haya sido de edificación para ustedes lo que hemos leído el día de hoy. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. Que Dios los bendiga y termino la grabación. Bueno, déjenme apagar la grabación de la cámara un ratito nada más, por favor, y pasaremos al tiempo de preguntas y respuestas para poder leer sus comentarios, saber de qué parte del mundo nos están visitando y poder conversar con ustedes en este espacio de tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urteaga y de lunes a viernes a las 9 de la mañana hora Perú estamos leyendo la Biblia. En esta temporada estamos leyendo Romanos, ya mañana entraremos al capítulo 9, lo hacemos durante unos 20-25 minutos y luego dejamos un tiempo abierto para preguntas y respuestas. Así que si tienes dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, me las dejas en los comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas en el transcurso de live hasta más o menos las 10 de la mañana, hora Perú. Si me pueden apoyar dándole tap a la pantalla varias veces, se los agradecería, porque así permiten que el algoritmo de TikTok quizás alcance a personas que tienen inquietudes bíblicas y los pueda servir de esa manera. Así que gracias y bueno, voy a subir para leer sus comentarios, sus saludos. Si pueden, cuéntenme de qué parte del mundo nos están visitando, si son nuevos por aquí. Y si no, ya los voy a ir conociendo poco a poco, ¿ok? Déjenme ver. Obviamente por acá he visto comentarios. Qué interesante, qué interesante. Hay comentarios que seguro son despectivos por aquí y por allá. Déjenme ver. Tenemos por aquí, me quedé en el comentario, saludé a Piero, saludé a Reina, saludé a Isabel. No había saludado a Anita, así que le mando un abrazo a Anita hasta México. Bienvenida, Anita. Dice, buenos días, bendiciones desde Chalco, Estado de México. Bendiciones a toda tu familia, pastor. Gracias, Anita. Un abrazote. Déjenme bajar. Voy a tratar de leer los comentarios rápido. Mari, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Laumari, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida también. Ana María, hasta Cali, Colombia, un abrazote. Quiero saludar a Lía, hasta Puno. Dios te bendiga, Lía. Leanis Ochoa, bienvenida por aquí. Dice, tenía la costumbre de decir que somos de naturaleza mala. Ahora comprendo, no es correcto decirlo así. Sí, Leanis, a veces utilizamos la frase naturaleza pecaminosa. Yo también la uso y la he usado, pero creo que a veces podemos explicarlo de una manera que cause menos confusión. Porque si Jesús tomó naturaleza humana, significa que la naturaleza no es pecaminosa. Porque Jesús tomó nuestra naturaleza y Él no pecó. Así que sí es una naturaleza mortal, es una naturaleza débil, pero no es mala en sí misma. Gracias, Leanis. Anlefra, ¿cómo estás? Bienvenida. Quiero saludar a Jessica Vite. Dice, saludos, no te he visto hace como 3 horas. Saludos, pastor, hasta Perú. Un abrazo, Jessica. Ah, ahora ya sé quién es tu esposa, Ismael. Okay, ya Jessica siempre la veo conectada, solo que lo veo en las estadísticas cuando finalice el live. Así que un abrazo, Jessica, qué chévere saber que eres esposa de Ismael. Un abrazo. Gracias por estar siempre con nosotros. Estamos para servirte. Quiero saludar a Yanina. Un abrazo, Yanina, hasta Lima. Dios te bendiga. Quiero saludar a Yesni. Buenas tardes, Yesni, hasta España. Bienvenida. Ana María pregunta, Adán y Eva no necesitaban la fe porque ya estaban con la presencia de Dios ahí, ¿cierto? Lo que sucede, Ana María, es que la fe es más allá de poder ver a Dios o creer que existe, sino es de confiar en Él. La fe podríamos traducirla más como confianza. Yo creo que a ellos les faltó fe. Por eso es que terminaron comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que al final a ellos les faltó fe, les faltó confianza, que por lo tanto guía la obediencia a lo que Dios les había mandado. Gracias, Ana María. Quiero saludar a Becky hasta México. Quiero saludar a Cris. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida. Gracias por estar siempre con nosotros por aquí. Bueno, por acá parece incognoscible y, bueno, se burla de los cristianos. Déjenme ver. Por aquí le contestan. Quiero saludar a Mimi. ¿Cómo estás, Mimi? Un abrazote, bienvenida. Quiero saludar a Sonia Mejía. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida también. Buenos días. Déjenme ver. Parece que en algún momento se trabó el live.
Espero que no haya fallado la grabación en eso. Canon dice, estos pastores son vividores de los ingenuos, obtienen casas, autos, dinero pidiendo diezmos, donaciones. Gracias, Canon. Qué bueno que has dejado ese comentario porque es cierto. Lamentablemente hay muchos pastores, muchos líderes religiosos que abusan de las personas así. Bueno, la mayoría de personas que sigue este canal en el transcurso de los años sabe de que yo estoy en contra del diezmo como mandamiento para el nuevo pacto. Y ustedes saben de que el contenido que yo hago es gratuito y no pido ni un centavo. Por lo tanto, sí, Canon, es verdad. Hay un montón de gente que hace negocio de la fe. Espero mantenerme limpio hasta el final de mis días, porque yo podría terminar así si me descuido. Así que tu comentario es acertado, pero no tenemos que generalizar. Hay, aunque contados con los dedos, todavía maestros que sirven por amor a Dios, no por amor al dinero. Gracias, Canon. Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo hasta Costa Rica. Bienvenida. Déjenme ver. Badas dice, oren por mí para dejar malos hábitos y ser mejor cada día con Dios. Gracias, Badas. Estaremos intentando orar por ti. Quiero saludar a Henry Fisher. Un abrazo hasta Lima. Rau dice el poder político. Dice, hay varios pastores que ingresaron al Congreso y están involucrados en delitos de corrupción. Lamentablemente, Rau, es algo que vemos como el pan de cada día. Tristemente. Lazaris, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, según el 8:38, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Pero en esa lista no está incluido el pecado que sí nos separa del amor de Cristo. Gracias, Lazaris. Lo que sucede está en que Cristo nos va a seguir amando. El pecado es algo que a nosotros nos separa del amor de Cristo. El amor de Cristo sigue hacia nosotros y no se va a acabar. Podríamos decir que nosotros somos los que nos alejamos de Dios, no que Dios se aleja de nosotros. El enfoque está en Dios, en la alabanza de Pablo en este capítulo y en estos versículos, no en el hombre necesariamente. Por lo tanto, podríamos decir que cuando le fallamos habiendo pecado, sí, nosotros creamos una ruptura, en cierto sentido, en nuestra relación con Dios, pero Dios no la ha roto con nosotros. Dios nos sigue amando y Dios sigue ahí para nosotros. Por eso, el justo se cae 7 veces y las 7 veces se levanta, porque el Señor no lo ha dejado de amar. Esa es la cuestión. Gracias, Lazaris. Quiero saludar a Hija de Jehová. Buenos días, bendiciones también. Quiero saludar a Lupita. Hermanito, gloria a Dios, aleluya. Un abrazo, Lupita, bienvenida. Déjenme ver. Pan de Lote dice, está en vivo Santiago Alarcón, ¿te atreves a debatir con él? ¿Entra a su live o te da miedo? Me da miedo este Pan de Lote. Me da mucho miedo debatir con Santiago Alarcón. Lupita dice, su amor es incondicional. Amén. Lazaris dice, no porque Él nos condene, pero sí porque no hay comunión entre el pecado y Cristo. Ok, Lazaris, gracias por tu comentario. Pan de Lote vuelve a repetir lo mismo de Santiago Alarcón. Para los que no conocen, Santiago Alarcón es un ex unitario, si no me equivoco, que se volvió católico romano y ahora hace contenido en las redes sociales a favor del catolicismo romano. Y lo que busca es debatir con gente y su contenido gira en torno a eso. Como ustedes saben, a mí me importan muy poco los debates y yo creo que cada quien puede examinar los argumentos del catolicismo romano, de la iglesia protestante, de la iglesia ortodoxa y llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Yo no soy católico romano ni lo sería. Al final, la teoría y la práctica marcan mucho la diferencia dentro del catolicismo romano. Lupita pone manitos por aquí. Déjenme ver por aquí otros comentarios. Troglodita 4 dice, ah, claro, y si no sigues, ¿acaso un Dios actuaría así? ¿Qué clase de Dios predicas? Ok, Troglodita, lo que sucede está en que si no seguimos al Señor, no tenemos su ayuda y por lo tanto vamos a tener que presentarnos a Él en base a nuestra propia justicia. Si tú quieres presentarte delante de Dios en base a tu propia justicia, dale su buena suerte con eso, como se dice. Yo sé que si me presento delante de Dios con mi propia justicia, lo justo, lo correcto, es que yo me vaya a la eternidad al infierno. Ese es el Horacio que yo mismo me conozco. Por lo tanto, si tú quieres presentarte delante de Dios y decirle, yo no te seguí, yo no quise tu ayuda, yo no quise tu justicia, yo no quise tu amor, yo me presento ante ti con mi propia justicia. ¿Ok? Yo soy una persona buena. Vamos a ver cómo te va con eso. Es tu decisión. Yo no te voy a obligar a tomar el otro camino. Yo te digo, en mi caso, y en el caso de la mayoría de los que estamos acá, troglodita, reconocemos que si nos presentamos delante de Dios con nuestra propia justicia, justamente merecemos el infierno, porque somos recontra culpables. Allá tú si no lo eres, yo sí lo soy.
Y esa es la diferencia. Gracias por tu comentario. Lupita dice, para los que se pierden este mensaje es locura, dice. Déjenme ver. Amnera dice, hola pastor, buenos días, saludos desde el distrito de Comas. Dios me restauró de mi salud, me sanó. Amén, qué bonito eso. Gloria a Dios por eso. Techi, ¿cómo estás? Bendiciones para ti, para Bruno. Un abrazo hasta Lima. Amnera dice que la sanó del cáncer. Gloria a Dios, qué bueno Amnera, que Dios ha hecho eso contigo. ¿Cómo estás, Mendoza? Un abrazote, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Mari dice amén, Dios lo bendiga. Vero también dice amén. Piero dice, mi amigo más amable y honesto es ateo, pero su hermano es cristiano en el extranjero. ¿Cómo le predico? Yo creo, Piero, que lo primero que tienes que hacer es orar por él, para que él tenga deseos de conocer a Dios, porque una persona que no tiene deseo de conocer a Dios, por más que uno le hable, es infructuoso. Por lo tanto, lo primero que yo te recomendaría es ora por esa persona para que Dios lo vaya enamorando a través de ciertas cosas que él mueva para que él quiera conocerlo. Sé luz y sal delante de él y cuando el Señor te abra la oportunidad de compartir con él, hazlo. Ese sería mi consejo, Piero. Ora por él, sé luz y sal, y si el Señor te muestra en el transcurso de tus interacciones con él, de tu amistad con él, algún interés de su parte de compartir de Dios, compártele en ese momento lo que Dios te guíe. Compartir. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, el Señor me movió a mí porque yo, no sé si eso fue correcto o incorrecto, la verdad, al final ya pasó, así que es lo que sucedió en mi vida. Yo me alejé mucho de todos mis amigos, los dejé de lado. Me encerré en la iglesia porque me convertí y si la iglesia abría los 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo iba a querer estar ahí. Para mí es algo raro no querer ir a la iglesia. Para mí siempre mi prioridad siempre fue querer aprender más del Señor y pasar tiempo con el Señor. No congregar para mí es algo rarísimo, rarísimo. O sea, yo no llego a entender cómo hermanos en la fe en general pueden no querer ir a la iglesia. Para mí es algo muy raro eso. Pero eso hizo que me dejara de juntar con un montón de compañeros. En el transcurso de mi crecimiento con el Señor, Dios puso en mi corazón volver a pasar tiempo con amigos que había dejado atrás y pasar tiempo con ellos, ser luz y sal nada más delante de ellos. No con la intención necesariamente de predicarles, sino ser luz y sal delante de ellos, volver a tomar la amistad, porque Dios quiere que yo ame a mi prójimo. Por lo tanto, yo los amo a ellos y si los amo, quiero pasar tiempo con ellos. Y empecé a pasar tiempo con ellos. Dentro de este grupo de amigos, uno de mis mejores amigos, empezó a pasar tiempo conmigo, lo iba a visitar. Yo no compartía casi nada de las cosas del Señor, a menos que él me preguntara, pero como él me contaba su día y yo le contaba mi día, las cosas que tienen que ver con mi día son cosas que tienen que ver con Dios. Entonces le contaba mis cosas y él poco a poco me fue preguntando ciertas cosas, ciertas inquietudes, ciertas contradicciones que él veía en otras amigas que eran cristianas, por ejemplo, pero tenían creencias raras. Y me decía, ¿por qué ellos? Por ejemplo, un día me fuimos al Chifa, que venden comida china, y yo estoy comiendo un calnú guantán, que creo que el calnú guantán tiene chancho. Entonces él me dice, oye, ¿por qué tú comes chancho? Pero nuestras amigas que son cristianas, ellas no comen chancho. Y yo les expliqué, es por esto y aquello. Y él mismo me fue preguntando cosas. Con el pasar de los meses, yo vi una disposición mucho más abierta de su parte hacia las cosas de Dios. Por lo tanto, en su cumpleaños yo le regalé una Biblia y me agradeció por haberle regalado una Biblia. Él tuvo que viajar por trabajo y se fue. Pasó distintos problemas, pero empezó a leer la Biblia, empezó a hacerme preguntas y en algún momento, estando en provincia, una provincia del Perú, él me pidió si le pudiera conseguir una iglesia donde congregar. Y le conseguí una iglesia donde congregar, me acuerdo que fue en Cajamarca, y él empezó a congregar ahí, le entregó su vida a Cristo en esa iglesia, se bautizó en esa iglesia y hoy día es un hermano en la fe, hoy día conoce al Señor. Mi rol prácticamente fue ser luz y sal y responder preguntas, nada más. Ese fue mi rol, en verdad. Toda la obra la hizo Dios, pero yo estuve orando por él, fui luz y sal y estuve ahí para responder sus inquietudes. Así que eso es lo que yo te podría recomendar, Piero. Sé luz y sal, ora por él y si hay inquietudes, si hay oportunidades de hablar del Señor, hazlo. Y el Señor se encargará, porque la salvación no es nuestra, es del Señor. Así que Él es el más interesado en que tu amigo lo conozca y no nosotros. Así que eso es lo que te podría decir, querido Piero. Gracias por tu pregunta y un abrazo hasta Lima.
Déjenme ver. Edwin dice, buenos días, pastor, bendiciones, excelente enseñanza. Gracias, Edwin, para servirte. Déjenme ver. Karen dice, saludos desde Venezuela. Un abrazo, Karen, bienvenida. Edwin dice, soy de Guatemala, pero vivo en Estados Unidos. Bendiciones. Un abrazo, Edwin, bienvenido. Douglas, ¿cómo estás? Hasta Costa Rica, bienvenido. Dice, muy buena la enseñanza de hoy, exitoso día. Un abrazo también para ti, Douglas. Déjenme ver. Vamos a ver otros comentarios por aquí. Maggi, si no me equivoco, dice, ese árbol representa la Torá y el de la vida es Cristo. Dice Maggi, debe ser del árbol de la vida, seguro. No estoy seguro. Déjenme ver. Karen Arroyo dice, ¿por qué estás en contra del diezmo? Por favor, dice Karen. Gracias, Karen. En verdad, no necesariamente estoy en contra, no voy a hacer una campaña contra el diezmo, pero sí voy a enseñar lo que la Escritura enseña. El antiguo pacto, esto es el pacto de Moisés, el pacto que Dios hizo con Moisés, con la nación de Israel, contenía mandamientos de dar diezmos de diversas cosas. No era un diezmo, eran varios. Cuando nosotros leemos el plan de redención, el plan de salvación del Señor desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento, vemos que nosotros ya no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en un nuevo pacto. El Antiguo Pacto tuvo su sacerdocio, tuvo su constitución de mandamientos. El Nuevo Pacto tiene su sacerdocio, distinto al del Antiguo, y tiene su constitución, que tiene algunos mandamientos del Antiguo Pacto y otros no. Uno de los que no tiene es el mandamiento de dar un 10%, dar diezmos a los sacerdotes levitas. Primero, porque no hay sacerdocio levita el día de hoy en el nuevo pacto. Segundo, porque todos somos sacerdotes. Tercero, porque el principio fundamental, mandamiento del nuevo pacto, es ayudar al necesitado en general. No sustentar a un sacerdocio levítico en un templo, que no existe el día de hoy, sino ayudar a la persona que tiene necesidad. Primeramente a tu hogar, a tu casa, a tu familia, a tus padres, tus hijos, tu esposa, etcétera, etcétera. Luego a los hermanos en la fe y luego a los demás. Esa sería la jerarquía de prioridades dentro de dar. Pero nosotros imitamos a Cristo, quien siendo rico, diría Pablo, se hizo pobre para que con su pobreza ahora nosotros seamos enriquecidos. Por lo tanto, el mandamiento de los diezmos del antiguo pacto no es algo vinculante para nosotros. Así que no se debería enseñar que el día de hoy se tiene que dar un diezmo por mandamiento de Dios. Dios nos manda a dar. Puedes dar a tu iglesia local, puedes dar a tu vecino, puedes dar a tu familiar en necesidad. Es algo que tú tienes que decidir. Dios nos llama a ser dadivosos, porque Él es dadivoso. Así que ese es el resumen de por qué yo no mandaría ni favorecería la enseñanza del diezmo el día de hoy en las iglesias locales. Gracias, Karen. Déjenme ver. Quiero saludar a Melissa. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Déjenme ver. Margarita dice saludos y bendiciones, hermanos. Me dice, por eso lo quiero tanto, pastor. ¿Qué cosa habré dicho que era cómico? Pero ya me olvidé. Tantas cosas que he estado respondiendo. Sonia dice, hace bien, pastor. Magic Club dice, Jesús prometió nunca dejarnos y si el Espíritu Santo vive en nosotros, ya no podemos pecar. A ver, vuelvo a leerlo. Dice, Jesús prometió nunca dejarnos y si el Espíritu Santo vive en nosotros, ya no podemos pecar. Bueno, lo que sucede, May, es que vivimos en una tensión entre el ya, pero el todavía no. Tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, en teoría, ya no deberíamos pecar. Pero seguimos en este cuerpo mortal, este cuerpo débil, con pasiones. Y a veces, en lugar de caminar en el Espíritu, caminamos en la carne, porque a veces alimentamos más la carne que el Espíritu. Por lo tanto, terminamos pecando. Dios ya nos ha dado la capacidad de no pecar, pero por nuestro egoísmo, por alimentar más la carne que el Espíritu, terminamos en pecado, terminamos pecando. Eso no significa que no somos hijos de Dios ni nada por el estilo, pero vamos a pagar consecuencias, vamos a sufrir, vamos a sentirnos mal por fallarle al Señor, porque no es nuestra intención. Y vamos a terminar diciendo, como en la raza humana, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Señor ya me dio su espíritu, ya me libró. Solo que a veces, por mi terquedad, por mi culpa, termino alimentando más la carne, termino en pecado, que caminando en el espíritu en obediencia al Señor. Gracias, Maggi. Déjenme ver. Quiero saludar a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Dice, hace bien en no debatir. Un abrazo, Natalia. Lazare dice, me encantó su respuesta sobre Santiago Alarcón. Cuando el enfoque es claro, nada nos tambalea. Dice, un abrazo, Lazaris. Déjenme ver. Yudanis dice, los protes, hablando de los protestantes, en verdad, debe ser católica romana seguro, se creen santos.
Puntos suspensivos, hipócritas. Lo que sucede, Yudani, es que el entendimiento católico romano, según yo lo entiendo, de la palabra santo es muy distinto al enfoque bíblico y al enfoque, por lo tanto, protestante. Cuando nosotros vemos la palabra santo en el Nuevo Testamento, se refiere a todas las personas que están en Cristo, a todos los hijos de Dios, a todos los redimidos, a todos los adoptados. Por lo tanto, si yo he creído en Cristo y tú también has creído en Cristo, Yudanis, es tu Dios, tu Salvador, por medio de la fe, tú ahora eres santa, yo soy santo. El santo no habla de una cualidad en la forma de vivir, sino de una posición en Cristo. Ahora yo he sido apartado, eso es lo que significa santo, apartado. Por lo tanto, como yo soy apartado, soy santo. Por eso es que las Biblias antiguas ponían el Evangelio según San Mateo, según San Juan, según San Pablo, no porque ellos sean superiores a nosotros, moralmente hablando, sino porque ellos son santos al igual que nosotros somos santos. Podemos ver la primera y la segunda carta a los Corintios. La primera carta, sobre todo, es una carta de exhortación a una iglesia muy carnal, pero Pablo los llama santos. Por lo tanto, la santidad, en el sentido de haber sido designados santos por Dios, no depende de nuestro desempeño. Desde el momento que yo creo en Cristo, soy santo, soy apartado para Él. Y ahora debería vivir acorde a esa santidad. O sea, debería vivir de una manera santa, de una manera pura, de una manera justa. Pero eso no quita de que yo ya sea santo en Cristo Jesús. O sea, la santidad Dios me la otorgó. Ahora soy santo por Él, no por mi desempeño. En cambio, el catolicismo romano, según lo entiendo, indica que la palabra santo tiene que ver con alguien que está en una categoría distinta, no al común cristiano. Por eso es que existe la canonización. Vuelven a ciertos personajes santos. ¿No? Por ejemplo, hay este jovencito que es el santo TikToker, creo, el santo influencer de la Iglesia Católica Romana. Para nosotros es una tontería, porque la Escritura no apunta a eso. La Escritura apunta a que todos nosotros en Cristo Jesús somos santos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tu entendimiento de santo es muy distinto al nuestro. Por eso es que en tu comentario no cabe muy bien. Los protestantes se creen santos. No nos creemos, lo somos. Pero nos llamas hipócritas. Hipócritas seríamos si no hemos creído en Cristo realmente. No por vivir una vida perfecta. Porque nadie la puede vivir mientras estemos en este cuerpo. Esa es la distinción. Gracias, Yudanis. Sara Tatiana dice, así es nuestra propia justicia, es como trapo de inmundicia, dice Sara. Un abrazo, Sara, bienvenida a este canal y gracias por tu comentario. Piero dice, muchas gracias, haré eso. Cosas del Corazón dice, mi Dios me respondió una oración, lo siento conmigo. Un abrazo, Cosas del Corazón, gracias. Maggi dice, la redención por sacrificio es un concepto pagano. Dios no necesitaba sangre, solo nos amó. No, Maggi. Si hubieras estado en las enseñanzas de los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo 3 de Romanos, si puedes revisarlo en YouTube, vas a darte cuenta de que Pablo habla en el contexto de la expiación, de la propiciación, que es un sacrificio en nuestro lugar, porque es un concepto que viene del Antiguo Testamento. La ley de Moisés fue un tutor que nos lleva a entender mejor a Cristo y nos lleva a Cristo. Los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés eran sacrificios que apuntan o apuntaban al sacrificio expiatorio de Jesús por nosotros en la cruz. Así que el sacrificio puede ser un concepto pagano, pero también un concepto judío. Por lo tanto, Dios usa algo que el mundo usaba para enseñar ciertas verdades y para él sacrificarse en nuestro lugar, porque sin derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Gracias, Maggi. Déjenme ver. Edwin dice, regar la semilla de la palabra es muy importante y dejar el crecimiento al Señor. Un abrazo, Edwin. Por aquí dicen, gloria a Dios, gloria a Dios. Adrián dice el diezmo. Sí, salió la pregunta del diezmo. Wolf dice, ¿puedo hablar libremente sin que me bloquees? Un nuevo pacto, ¿según quién? Según Dios y según, sobre todo, obviamente, Dios, Jesús. Cuando celebramos la cena del Señor, Jesús nos hace recordar cada vez que la celebramos, esta copa, cada vez que tomamos la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, si tú perteneces a una iglesia que correctamente celebra la cena del Señor constantemente, repetidas veces, una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de cada iglesia local,
vas a recordar constantemente que cada vez que tomas el vino, estás recordando que Jesús ha establecido un nuevo pacto en su sangre. Por lo tanto, ¿según quién? Según Jesús. Por lo tanto, según Dios. Gracias, Wolf. Mari Carmen Navarro dice, yo le llamo generosidad y lo doy a la iglesia. Amén, Mari Carmen, es tu decisión. Excelente, excelente lo que haces. Wolf dice, correcto, el diezmo es para los levitas que no poseían bienes y para darles a los necesitados. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Dice Wolf. Lo que sucede, Wolf, es que la palabra apóstol puede mover a ciertas malinterpretaciones cuando se toca sin la explicación debida. La palabra apóstol significa alguien que es enviado, alguien que va a un lugar con una misión. Los apóstoles en el Nuevo Testamento son varios, al punto que Silas es llamado apóstol, Timoteo es llamado apóstol, Bernabé es llamado apóstol, aunque en nuestra mente generalmente los apóstoles vienen a ser los 12 nada más. En 1 Corintios 15, Pablo deja claro que el grupo que nosotros conocemos como los 12 apóstoles son un grupo aparte. Tienen un llamado apostólico, son los 12. Pero fuera de ese grupo denominado los 12, hay más apóstoles. Personas que tienen el llamado de plantar iglesias. Personas que son enviadas con una misión por parte de Dios. Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, en Hechos capítulo 13, son enviados por el Espíritu. Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que tengo para ellos. Por lo tanto, cuando Bernabé y Saulo obedecen el llamado de Dios y salen y son enviados, están cumpliendo una función apostólica. Por eso Lucas llama en los siguientes versículos y sobre todo en el siguiente capítulo, si no me equivoco, Hechos 14, llama a Bernabé y a Saulo apóstoles. Aunque en nuestra mente Bernabé no sería un apóstol, porque no es de los 12. Pero los 12, a la luz de 1 Corintios 15, es un grupo aparte y después están los demás apóstoles. Personas que han sido llamadas con una misión, que generalmente es plantador de iglesias. Ese es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la palabra apóstol y por lo tanto los apóstoles siguen habiendo hasta el día de hoy. Hoy día los llamaríamos misioneros, personas que Dios llama para plantar iglesias en diferentes lugares. Esa es una función apostólica. Gracias, Wolf. El caminante dice, buenos días, ¿podrías darme tu opinión sobre tener extranjeros en nuestra casa hospedando? Gracias, el caminante, no hay nada de malo con eso. Estás mostrando hospitalidad, hospitalidad que la Escritura nos manda practicar y por lo tanto lo estás poniendo en marcha. Así que, excelente, excelente. Es más, la nación de Israel en el antiguo pacto constantemente era recordada por Dios a aceptar a los extranjeros. Y Dios les daba el argumento del por qué. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea, ustedes recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto, fueron esclavos y han sido liberados por mí. Por lo tanto, ustedes que fueron extranjeros, ustedes que fueron esclavos, tengan una actitud de hospitalidad con el extranjero, porque ustedes lo fueron. Recuerden lo que ustedes pasaron. Por lo tanto, tengan empatía, tengan amor hacia los extranjeros, porque ustedes lo han vivido, saben lo que es ser un extranjero en tierra ajena. Así que ese es el argumento de Dios constantemente en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, constantemente, en primera y segunda de Pedro, creo que es en primera de Pedro sobre todo, se enfatiza que tenemos que ser hospitalarios. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, 12, también habla de la hospitalidad, si no me equivoco. Gracias, el caminante. Wences, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo hasta Lima, Dios te bendiga. Déjenme ver. Melissa dice, un pastor me dijo que fornicar no significa tener relaciones sexuales sin casarse, sino sin compromiso. Gracias, Melis. Lo que pasa es que la palabra fornicación en el Nuevo Testamento es la palabra griega porneia. La palabra griega porneia no habla solamente de fornicación, habla de inmoralidad sexual en general. Las traducciones al castellano generalmente le ponen la palabra fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener sexo fuera del matrimonio con distintas mujeres, con distintos hombres, dependiendo del sexo de cada uno, ¿no? Por lo tanto, una persona fornicar es una persona que tiene relaciones con diversas personas libremente como si nada. No tiene una familia, no tiene una pareja, no tiene un esposo o una esposa. Es una persona que anda por ahí. Eso es inmoralidad sexual. Ahora, la palabra fornicación en el Nuevo Testamento es la palabra porneia, que es inmoralidad sexual en general. Así que tu pregunta es que un pastor te había dicho a ti de que fornicar realmente no es tener relaciones sexuales, sino como tener
una relación sexual fuera del compromiso. Bueno, la palabra original para eso es más amplia. Es inmoralidad sexual en general. Eso significa que no necesariamente alguien que tiene intimidad con otra persona está cometiendo inmoralidad. Vuelvo a reformularlo porque me estoy trabando. La inmoralidad sexual abarca más que tener intimidad. La inmoralidad sexual podría ser tocamientos indebidos y cosas similares con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Por lo tanto, eso sería inmoralidad sexual. A veces todo lo concluimos o todo lo llevamos a la relación íntima, pero la inmoralidad sexual abarca mucho más. Así que eso es lo que la palabra realmente enseña. Gracias, por tu pregunta. Déjame ver porque mientras hablaba se me perdió el comentario y no quiero saltarme ninguno de los que he estado leyendo. A ver, tenemos el comentario de Melissa. Amnera dice, pastor, para poder cambiar ese contexto para alimentar el espíritu más que la carne, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que las disciplinas espirituales son importantes. La oración, el ayuno, la meditación en la palabra de Dios, congregarse, etcétera, etcétera. Son disciplinas espirituales que nos ayudan a poder matar la carne y avivar el espíritu. El apoyar al necesitado también es una disciplina espiritual que el Señor nos manda en Mateo capítulo 6. Así que en Mateo capítulo 6 se dan 3 actos de justicia importantes. Ayudar al necesitado, la oración y el ayuno. Por lo tanto, si tú, adicional a eso, agregas meditar en la palabra de Dios, congregarte, etcétera, etcétera, vas a alimentar más el espíritu que la carne. Eso es lo que te podría decir Amnera. Bueno, ya volé en tiempo, son las 10:10 de la mañana. Gracias por haberme acompañado. Discúlpenme que tenga que cortar el live así, no me había dado cuenta a la hora. Y tengo que desayunar y luego hacer mis deberes. Así que espero que dentro de todo este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben aquí a TikTok por privado y yo les mando el link de invitación a la comunidad familiar que tenemos. Y si no, nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando la carta a los romanos, que entramos a una nueva sección, el capítulo 9, vamos a ver cómo nos va y vamos a ver qué es lo que el Señor nos sigue hablando en el transcurso de los días. Que tengan un excelente miércoles, que Dios los bendiga, nos vemos, bye bye.